El secreto helado de la ONU. En 1945, mientras el mundo celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial y la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, un grupo selecto de científicos y militares sabía que su verdadera misión era mucho más siniestra. Bajo el pretexto de la paz y la cooperación internacional, la ONU había sido creada para encubrir un descubrimiento aterrador en la Antártida. Durante una expedición secreta en 1944, un equipo de exploradores había encontrado una estructura antigua enterrada bajo el hielo antártico. Esta estructura, que parecía ser de origen no humano, contenía restos de criaturas que desafiaban toda lógica y comprensión científica. Los altos mandos de la ONU decidieron mantener el descubrimiento en secreto y establecieron una base encubierta para investigar estas anomalías. La base, conocida solo como Estación Alfa, estaba equipada con tecnología avanzada y personal altamente especializado. Los científicos trabajaban día y noche, estudiando las criaturas y los artefactos que encontraron. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a notar extrañas perturbaciones en la atmósfera y el terreno circundante. Las anomalías electromagnéticas comenzaron a aparecer en los radares alrededor del mundo. En zonas específicas, los instrumentos mostraban lecturas imposibles, picos de energía, desapariciones temporales de objetos y distorsiones en la realidad misma. La ONU clasificó estos eventos como incidentes de baja prioridad para evitar el pánico global, pero los registros internos los marcaban como eventos alfa. En diciembre de 2019, algo salió mal. Un experimento en la estación Alfa resultó en un escape masivo de materia biológica alterada. Esta materia, cargada con un virus desconocido, se propagó rápidamente por todo el mundo, iniciando lo que se conocería como la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el virus era solo una pequeña parte de lo que realmente se había liberado. Las criaturas y entidades que habían permanecido dormidas durante milenios comenzaron a despertar, desatando el caos en regiones específicas. Las anomalías en los radares aumentaron en frecuencia y magnitud. Los satélites mostraban imágenes de sombras gigantescas moviéndose bajo el hielo, y relatos de avistamientos de seres imposibles comenzaron a filtrarse a través de los canales clandestinos de Internet. Para distraer a la opinión pública y mantener el verdadero problema oculto, los líderes mundiales orquestaron una serie de eventos internacionales. La guerra en Ucrania, que inicialmente había comenzado por disputas territoriales, se intensificó de manera deliberada, convirtiéndose en un conflicto que capturó la atención global. Paralelamente, un atentado contra un candidato presidencial en Estados Unidos sacudió al país y desvió aún más la atención del público. Ambos eventos sirvieron como una cortina de humo perfecta. Mientras los medios y la población se enfocaban en la guerra y el atentado, la ONU y los científicos de la Estación Alfa trabajaban en la sombra, luchando por contener las criaturas y las anomalías desatadas. En un esfuerzo desesperado por contener la situación, la ONU organizó una reunión de emergencia con los líderes mundiales. Durante esta reunión, se reveló la verdad. La existencia de la Estación Alfa, los descubrimientos en la Antártida y la verdadera naturaleza del virus que ahora asolaba a la humanidad. Sin embargo, la verdad comenzó a filtrarse de una manera inesperada. Un youtuber conocido como Carles Torá, o Mr. Tartaria, obtuvo información privilegiada que tenía que ver con lo que estaba oculto en la Antártida. Carles había estado investigando las anomalías y los eventos extraños alrededor del mundo, y había logrado conectar los puntos, descubriendo la verdad detrás de la Estación Alfa. Con su canal de YouTube, Carles comenzó a divulgar la información, publicando videos detallados y bien documentados que exponían las actividades secretas de la ONU en la Antártida. Su revelación se hizo viral, y millones de personas alrededor del mundo comenzaron a cuestionar las narrativas oficiales. A medida que la verdad se difundía,
La presión sobre los líderes mundiales aumentaba. Se enfrentaban a una decisión imposible: revelar la verdad al público y provocar un pánico global, o continuar con el encubrimiento mientras luchaban por contener las anomalías. Optaron por lo segundo, intensificando las operaciones encubiertas y utilizando la pandemia, la guerra y el atentado como una cortina de humo para desviar la atención de la verdadera amenaza. A medida que el mundo luchaba contra el COVID-19 y las revelaciones de Carles Torá, los científicos de la Estación Alfa trabajaban contrarreloj para encontrar una solución. Sin embargo, las anomalías continuaban expandiéndose, afectando a más regiones y personas. La humanidad estaba en una carrera contra el tiempo para detener lo que había sido desatado desde las profundidades heladas de la Antártida. La ONU, creada para mantener la paz y la seguridad internacional, ahora se encontraba en la difícil posición de proteger a la humanidad de un horror inimaginable, un horror que ellos mismos habían desatado. La historia de la Estación Alfa y las criaturas antárticas sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del siglo XX. Pero mientras las anomalías continúan, la verdad siempre estará a solo un paso de ser descubierta. Gracias a Carles Torá, el velo que ocultaba el terror helado de la Antártida empezaba a levantarse, y el mundo pronto sabría la magnitud de la amenaza que enfrentaba. La creación del pseudofeminismo y el liberalismo en Argentina, a menudo promovido por ciertas élites, es una estrategia cuidadosamente diseñada para desviar la atención de los problemas estructurales profundos que enfrenta el país. Desde mi perspectiva, veo cómo estos movimientos, aunque tienen bases legítimas y esenciales, a menudo son cooptados y manipulados por intereses poderosos para mantener el statu quo. El feminismo, en su esencia, busca la igualdad de género y la justicia social. Sin embargo, el pseudofeminismo, promovido por algunas élites, tiende a centrarse en cuestiones superficiales y a menudo divisivas que distraen de los problemas económicos y sociales más grandes. Este enfoque no aborda las verdaderas raíces de la desigualdad y, en cambio, mantiene a las personas polarizadas y distraídas. El liberalismo en Argentina, que inicialmente prometió libertad y progreso, también ha sido desviado de sus principios originales. Bajo la influencia de las élites y las políticas del Fondo Monetario Internacional, FMI, el liberalismo se ha convertido en un vehículo para implementar políticas de austeridad que benefician a unos pocos a expensas de la mayoría. El FMI, con su historial de imponer medidas de ajuste estructural, parece tener un interés en mantener a Argentina bajo su control financiero. Las recurrentes crisis de deuda y los acuerdos con el FMI han llevado a muchos a creer que hay un plan deliberado para mantener a Argentina económicamente dependiente. Los golpes de Estado en América Latina son otro aspecto de este control ejercido por poderes ocultos. Históricamente, hemos visto cómo los golpes de Estado han sido utilizados como herramientas para derrocar a gobiernos que no se alinean con los intereses de estas élites. Países como Bolivia, Venezuela y Honduras han experimentado inestabilidad política que muchos creen que es instigada desde el exterior para mantener el control sobre sus recursos naturales y sus políticas económicas. La reciente controversia en torno a MrBeast y su labor en África es un ejemplo revelador de cómo los actos de filantropía pueden ser percibidos como amenazas por aquellos con intereses ocultos. MrBeast, conocido por su trabajo benéfico y sus proyectos que buscan ayudar a comunidades necesitadas, fue duramente criticado cuando intentó hacer una diferencia en África. La reacción negativa puede interpretarse como una manifestación de los intereses de un gobierno oculto que prefiere mantener a África en la pobreza para explotar sus vastos recursos naturales sin competencia. La ayuda directa y visible que MrBeast ofrece contradice los planes de estos intereses que prefieren mantener a las poblaciones locales dependientes y subdesarrolladas. Esta visión de los eventos
nos lleva a cuestionar quién realmente tiene el poder y cómo se utilizan las ideologías y movimientos sociales para mantener a las sociedades bajo control. Es un recordatorio de la importancia de ser críticos y conscientes de las fuerzas que moldean nuestras vidas y de la necesidad de luchar por la verdadera justicia y equidad. En el año 2145, la base colonial Nueva Esperanza, en Marte, era un faro de progreso humano, un símbolo de la conquista de la humanidad sobre el inhóspito planeta rojo. Las cúpulas de cristal de la base resplandecían bajo la tenue luz solar marciana, y la colonia prosperaba con más de 500 colonos, científicos, ingenieros y sus familias. Todo comenzó con un temblor leve, un suceso poco común en Marte. El temblor, sin embargo, fue solo el preludio de algo mucho más siniestro. Días después, el equipo de minería descubrió un sistema de cuevas profundas bajo la superficie, cuevas que no aparecían en los mapas de los geólogos. Curiosos y ambiciosos, los mineros comenzaron a explorar las profundidades, buscando minerales raros y valiosos. Fue entonces cuando comenzaron los avistamientos. Los primeros informes eran confusos, sombras que se movían rápidamente fuera del alcance de las luces, susurros incomprensibles en la oscuridad de los túneles. Los mineros se reían nerviosamente, achacando las visiones a la fatiga y el estrés. Pero las desapariciones comenzaron a aumentar. Primero fue un minero, luego dos más. Los equipos enviados a buscar a los desaparecidos regresaban sin resultados y con historias aterradoras. Decían haber visto una figura alta y esquelética, con ojos brillantes como brasas, acechando en las sombras más profundas. El pánico se apoderó de la colonia cuando se encontraron los cuerpos, mutilados y vacíos, como si algo les hubiera arrancado el alma. Los científicos intentaron racionalizar los eventos, hablando de alucinaciones inducidas por gases subterráneos, pero en el fondo, todos sabían que algo inexplicable estaba ocurriendo. El comandante de la base, el capitán Ricardo Morales, decidió cerrar las minas, pero era demasiado tarde. La criatura, el ser que había habitado en las profundidades de Marte mucho antes de la llegada de los humanos, ya había despertado. No era simplemente un depredador, era una entidad antigua, con una inteligencia fría y malevolente. Una noche, las alarmas de la base sonaron estridentemente. Las cámaras de seguridad mostraron una sombra moviéndose rápidamente, destrozando todo a su paso. Las luces parpadeaban y los sistemas fallaban. El capitán Morales reunió a un pequeño grupo de soldados para enfrentar a la criatura, pero cuando llegaron al corazón de la base, solo encontraron destrucción y muerte. La criatura se movía con una velocidad sobrenatural, sus largos brazos terminados en garras afiladas y su boca llena de dientes como agujas. No dejaba sobrevivientes, solo una estela de horror y caos. Cada intento de detenerla con armas era inútil, las balas simplemente atravesaban su forma espectral. Desesperado, Morales ordenó la evacuación inmediata de la colonia. Mientras los colonos corrían hacia las naves de escape, la criatura seguía cazando, disfrutando del miedo que provocaba. El capitán fue uno de los últimos en abandonar la base, sacrificándose para ganar tiempo y asegurarse de que tantos colonos como fuera posible pudieran escapar. Cuando la última nave despegó, la Nueva Esperanza ya no era más que un cementerio, una colección de cúpulas rotas y pasillos manchados de sangre. La criatura, satisfecha con su masacre, se desvaneció de nuevo en las profundidades, esperando pacientemente la próxima incursión humana. La historia de Nueva Esperanza se convirtió en una leyenda, un cuento de advertencia para todos los futuros colonos de Marte. Nadie sabe realmente qué era esa criatura, ni cuántas más podrían estar dormidas en los oscuros y profundos recovecos del planeta rojo. Pero una cosa es segura, Marte no es tan deshabitado como creíamos. Enigmáticos saludos.
Exploradores de lo desconocido. Hoy, nos adentraremos en una teoría conspirativa que conecta tres eventos aparentemente aislados: el alunizaje, el incidente de Roswell en Nuevo México y el enigmático objeto interestelar Oumuamua. Prepárense para un viaje a través de lo oculto, lo prohibido y lo inexplicable. En 1969, el mundo entero celebró cuando el Apolo 11 llevó al primer hombre a la Luna. Sin embargo, desde entonces, ninguna misión tripulada ha regresado a nuestro satélite natural. La teoría sugiere que lo que los astronautas encontraron en la Luna no fue solo un terreno árido y rocoso. En la cara oculta de la Luna hay estructuras que no son de origen humano, vestigios de una civilización extraterrestre avanzada. La NASA, según esta teoría, habría decidido mantener en secreto estos descubrimientos para evitar el pánico mundial y la desestabilización de las creencias científicas y religiosas establecidas. Retrocedamos al 7 de julio de 1947, cuando un supuesto platillo volante se estrelló en Roswell, Nuevo México. Según los informes oficiales, se trataba de un globo meteorológico. Sin embargo, los teóricos de la conspiración creen que el gobierno de Estados Unidos recuperó tecnología extraterrestre avanzada, incluidos restos biológicos de seres no humanos. Esta tecnología habría permitido avances significativos en el desarrollo aeroespacial y podría haber sido utilizada en las misiones Apolo. Más inquietante aún, algunos creen que se estableció un contacto secreto entre los extraterrestres y el gobierno, un pacto que involucraría el intercambio de tecnología a cambio de discreción sobre su presencia en la Luna. En 2017, un objeto interestelar llamado Oumuamua atravesó nuestro sistema solar, desatando una ola de especulaciones. Su forma alargada y su trayectoria anómala hicieron que muchos científicos consideraran la posibilidad de que fuera una sonda extraterrestre. La teoría conspirativa sugiere que Oumuamua no es un objeto natural, sino una nave enviada por los mismos seres que visitaron la Tierra en Roswell y que dejaron sus huellas en la Luna. Oumuamua podría haber sido una misión de reconocimiento, enviada para evaluar el estado de nuestro planeta y la evolución de la humanidad tras el supuesto pacto de Roswell. ¿Qué une estos tres eventos? La teoría conspirativa postula que la NASA y otras agencias gubernamentales están al tanto de una presencia extraterrestre constante en nuestro sistema solar. Las misiones a la Luna no continuaron porque los astronautas descubrieron algo que debía mantenerse en secreto a toda costa. El incidente de Roswell fue una primera toma de contacto que permitió avances tecnológicos rápidos y secretos. Y Oumuamua podría ser una confirmación de que los extraterrestres siguen vigilándonos. La cara oculta de la Luna, con sus estructuras misteriosas, es un recordatorio constante de que no estamos solos y de que hay fuerzas trabajando en las sombras para mantenernos en la ignorancia. ¿Qué otros secretos se esconden en la vasta oscuridad del espacio? ¿Qué más nos ocultan? Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido. Manténganse curiosos y nunca dejen de cuestionar. En un mundo lleno de misterios y complejidades, ha surgido una teoría que ha capturado la imaginación de muchos. La idea de que los judíos poseen un poder inmenso y que, en secreto, están emigrando en pequeños grupos para adquirir tierras por todo el mundo. Esta narrativa, arraigada en la historia y alimentada por prejuicios, ha sido objeto de debate y controversia durante siglos. La historia de la diáspora judía es una de las más antiguas y complejas. Hace miles de años, los judíos vivían en la tierra de Israel, con Jerusalén como su centro espiritual y político. Sin embargo, en el siglo VI a.C., tras la destrucción del primer templo por los babilonios, comenzó una dispersión que solo se intensificaría con la destrucción del segundo templo en el año 70 d.C. por los romanos. A partir de entonces,
los judíos se esparcieron por todo el mundo conocido, estableciendo comunidades en Europa, Asia y África. A lo largo de la historia, la diáspora judía ha estado marcada por episodios de discriminación y persecución. En Europa medieval, los judíos fueron expulsados de numerosos países, enfrentándose a pogromos y a la Inquisición. En tiempos más recientes, el holocausto perpetrado por los nazis diezmó a la población judía de Europa. Esta constante persecución ha dado lugar a una narrativa de supervivencia y resistencia, pero también ha fomentado estereotipos y teorías de conspiración sobre el poder y la influencia de los judíos. En el siglo XX, una falsificación conocida como los Protocolos de los Sabios de Sion surgió, afirmando ser un plan detallado de los judíos para dominar el mundo. A pesar de ser desmentido como un fraude, este documento ha sido utilizado por antisemitas para justificar sus prejuicios. La idea de que los judíos controlan el sistema financiero global también ha ganado tracción, alimentada por la prominencia de algunas familias judías, como los Rothschild, en el mundo bancario. La creación del Estado de Israel en 1948 marcó un punto de inflexión en la historia judía. Por primera vez en siglos, los judíos tenían un hogar nacional. Desde entonces, ha habido una migración significativa de judíos hacia Israel, en un movimiento conocido como Aliyá. Este regreso a la tierra ancestral es visto como el cumplimiento de una promesa histórica y espiritual, y ha sido un faro de esperanza para muchos judíos en todo el mundo. No obstante, la emigración judía no se ha limitado a Israel. Por diversas razones, los judíos han seguido emigrando a otros países, buscando mejores oportunidades económicas, seguridad y libertad política. Esta emigración no es diferente de la de cualquier otro grupo étnico o nacional, pero debido a los estereotipos persistentes, a menudo se interpreta de manera diferente. La adquisición de tierras por parte de judíos en diferentes partes del mundo es otro tema que ha sido objeto de especulación. En muchos casos, estas inversiones se realizan de manera abierta y legal, similar a las inversiones realizadas por cualquier otro grupo. Sin embargo, la narrativa de una conspiración secreta para dominar territorios ha persistido, alimentada por la desinformación y el miedo. Es crucial distinguir entre hechos y teorías de conspiración. La presencia global de los judíos es un resultado natural de su historia de diáspora y búsqueda de un lugar seguro y próspero para vivir. No hay evidencia de un plan coordinado para dominar el mundo a través de la emigración y adquisición de tierras. Estas teorías, a menudo, solo sirven para fomentar el odio y la desconfianza. En un mundo cada vez más interconectado, es esencial abordar estas narrativas con un enfoque basado en hechos y comprensión. La historia de los judíos es una historia de resiliencia y adaptación, pero también una historia marcada por el sufrimiento y la lucha contra la discriminación. Reconocer esta complejidad es fundamental para combatir los prejuicios y construir un futuro más justo y equitativo para todos. Así, mientras exploramos las historias y teorías que rodean al pueblo judío, debemos hacerlo con una mente abierta y un compromiso con la verdad, alejándonos de las sombras de la conspiración y acercándonos a la luz de la comprensión. Descubrir un enorme yacimiento de oro en África fue una de esas sorpresas que te cambian la vida. Fue hace unos años, mientras un grupo de geólogos locales exploraba una región remota en la República Democrática del Congo, cerca de la ciudad de Goma. El hallazgo fue monumental, un tesoro enterrado que prometía cambiar el destino de una comunidad entera y quizás del mundo entero. La noticia no tardó en hacerse viral. Medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a reportar sobre este increíble descubrimiento. CNN, BBC y Al Jazeera fueron algunas de las primeras cadenas en cubrir la noticia. Las imágenes de las vetas doradas brillando bajo el sol africano capturaron la imaginación de millones. Por unos días,
la esperanza y la emoción llenaron el aire, y se empezó a hablar de cómo este yacimiento podría significar un nuevo comienzo para muchas personas, especialmente para aquellos que habían vivido en la pobreza durante tanto tiempo. Sin embargo, esta euforia duró poco. Poco a poco, las noticias sobre el yacimiento comenzaron a desaparecer misteriosamente de las portadas de los periódicos y de los titulares de los noticieros. Los reportajes se volvieron escasos, y aquellas voces que hablaban apasionadamente sobre el futuro brillante que prometía el oro empezaron a silenciarse. Las corporaciones multinacionales y las élites que controlan los gobiernos y las grandes cadenas de noticias tenían otros planes. El descubrimiento de un yacimiento tan vasto amenazaba con desestabilizar el precio del oro y, en consecuencia, el control sobre la economía mundial que tanto les favorece. No podían permitir que algo tan valioso cayera en manos de aquellos que no estaban bajo su control. Las operaciones comenzaron en las sombras. Los geólogos que habían realizado el descubrimiento fueron acallados con ofertas que no podían rechazar o con amenazas que no podían ignorar. Los líderes locales que habían soñado con un futuro próspero para sus comunidades fueron sustituidos por marionetas dóciles. Y así, el lugar exacto del yacimiento fue borrado de los mapas y sellado con un silencio impenetrable. El resto del mundo pronto olvidó aquella breve ráfaga de esperanza. Sin embargo, para aquellos que conocieron la verdad, la sensación de pérdida fue profunda. Sabían que habían sido testigos de una posibilidad inmensa, de un futuro que les fue arrebatado por las manos codiciosas de aquellos que ya tienen más de lo que necesitan. El precio del oro siguió controlado, y el poder del dólar permaneció intacto, pero en el corazón de la República Democrática del Congo, enterrado bajo capas de tierra y secretos, yace un yacimiento de oro, testigo silente de lo que pudo haber sido. Imagina que has viajado por el vasto e infinito universo, explorando estrellas y planetas, buscando señales de vida en cada rincón cósmico. Te invitamos a acompañarme en este viaje, donde cada paso revela un misterio, y cada horizonte nos deja más preguntas que respuestas. La paradoja de Fermi, una noche, bajo las estrellas. Recuerdo una noche clara, tumbado en el suelo de una colina, observando las estrellas. En ese momento me pregunté, ¿dónde están todos? Si hay tantas estrellas y planetas allá afuera, ¿por qué no hemos encontrado señales de vida? Caminando por tierras lejanas, me di cuenta de la inmensidad del universo y las vastas distancias entre los sistemas estelares. Entendí que el viaje y la comunicación interestelar son desafíos titánicos. Quizás la vida es mucho más rara de lo que pensamos, y la Tierra es una alegría única en este vasto océano cósmico. El gran filtro, barreras invisibles. En uno de mis viajes, llegué a un planeta desierto y árido. Observando su paisaje estéril, reflexioné sobre el gran filtro, esa barrera invisible que podría estar impidiendo que la vida avance. ¿Será que el origen de la vida es tan raro? O tal vez, las civilizaciones, tecnológicamente avanzadas, se autodestruyen antes de alcanzar las estrellas. Mientras caminaba por el terreno inhóspito, pensé en todas las formas en que la vida podría fracasar antes de siquiera comenzar. El zoológico cósmico. Observados en silencio. Una vez me encontré con un planeta vibrante y lleno de vida, aunque primitivo. Me sentí como un observador en un zoológico, contemplando criaturas en su hábitat natural. Pensé en la hipótesis del zoológico. Tal vez las civilizaciones avanzadas están ahí fuera, observándonos en silencio, sin interferir en nuestro desarrollo. Mirando esas formas de vida, me pregunté si también éramos objeto de estudio para algún ser extraterrestre, observados desde lejos para no alterar nuestro curso evolutivo. Limitaciones tecnológicas. Buscando en la oscuridad.
Durante una noche en un observatorio, rodeado de telescopios apuntando hacia el cielo, comprendí nuestras limitaciones tecnológicas. Quizás nuestras herramientas actuales no sean suficientes para detectar señales de vida extraterrestre. Las señales pueden ser demasiado débiles o en frecuencias que aún no hemos explorado. Sentí una mezcla de frustración y esperanza, sabiendo que estamos buscando en la oscuridad, con la esperanza de encontrar una chispa de vida. La rara Tierra, un oasis único. En un planeta cubierto de hielo, registró la singularidad de la Tierra. Las condiciones necesarias para la vida, como la conocemos, pueden ser extremadamente específicas. Agua líquida, una atmósfera adecuada, una posición habitable. Todas estas condiciones se combinan de manera perfecta en nuestro hogar. Tal vez la Tierra es un oasis único en un desierto cósmico, una combinación afortunada de factores que han permitido el surgimiento de la vida. Comunicar a través del abismo. Una tarea titánica. Desde una nave espacial, observando la inmensidad del espacio, comprendí lo difícil que es la comunicación interestelar. Las señales de radio tardan años en viajar entre las estrellas. La comunicación requiere tecnología avanzada y una paciencia que desafía nuestra comprensión actual. Pensé en cómo, incluso si existen civilizaciones avanzadas, comunicarse con nosotros es un desafío monumental. Civilizaciones en diferentes etapas. Un tiempo desincronizado. En un planeta lleno de vida primitiva, reflexioné sobre las diferentes etapas de desarrollo de las civilizaciones. Algunas pueden estar mucho más avanzadas, mientras que otras apenas comienzan su viaje tecnológico. Esta desincronización en el tiempo hace que el contacto sea aún más improbable. Puede que estemos buscando señales de civilizaciones que ya no existen o que aún no han alcanzado un nivel de tecnología suficiente para comunicarse. Ocultación intencional. Protegiéndose del desconocido. En un planeta inhóspito y solitario, me pregunté si las civilizaciones avanzadas deciden ocultarse intencionalmente. Quizás el universo es un lugar peligroso y la precaución es una estrategia de supervivencia. Como los animales que se esconden para evitar depredadores, las civilizaciones extraterrestres podrían estar impidiendo ser detectadas para protegerse de amenazas desconocidas. En cada uno de estos lugares, sentí la grandiosidad y el misterio del cosmos. A pesar de todos nuestros esfuerzos, la búsqueda de vida extraterrestre continúa siendo un enigma. Pero cada descubrimiento, cada misión y cada avance científico nos acerca un poco más a desentrañar esta fascinante pregunta. Mientras tanto, el universo sigue envolviéndonos en su vastedad y asombro, recordándonos que aún tenemos mucho por explorar y descubrir. La desaparición de miles de personas y niños en Estados Unidos, a menudo atribuida al tráfico de órganos y a la creación de adrenocromo, es un tema que ha captado la atención de muchos. Aunque abundan las teorías conspirativas, es crucial abordar estos temas con cuidado y discernimiento para no difundir información falsa o sin fundamento. Desde una perspectiva personal, estos relatos se han convertido en una sombra constante en la percepción de la seguridad y bienestar de los más vulnerables en la sociedad. Las historias de niños que desaparecen sin dejar rastro llenan de temor a cualquier padre, haciendo que cada momento de ausencia se convierta en una angustiosa espera. Se ha hablado de túneles subterráneos en Nueva York, supuestamente utilizados por grupos oscuros para realizar actividades ilícitas. Se dice que en estos túneles se han encontrado centenares de niños y laboratorios dedicados a la extracción de órganos y la producción de adrenocromo, una sustancia que, según los rumores, se obtiene del terror extremo en los niños y se utiliza en rituales y para el consumo de ciertas élites. Para quienes han escuchado estos relatos, la conexión con los túneles de los judíos en Nueva York añade una capa de misterio y horror a la ya preocupante situación.
La idea de que estos túneles sean utilizados para tales fines malignos es aterradora y desconcertante. En la vida cotidiana, esta sensación de inseguridad puede ser abrumadora. Imaginar que debajo de las bulliciosas calles de Nueva York existen estos lugares oscuros y siniestros es una imagen perturbadora que puede alterar la percepción de la realidad. Sin embargo, es importante destacar que muchas de estas afirmaciones carecen de pruebas concretas y verificables. Las teorías de conspiración pueden tener un impacto significativo en la sociedad, fomentando el miedo y la desconfianza. Por eso, es esencial buscar información de fuentes confiables y basar nuestras creencias en hechos verificados. El temor y la preocupación son sentimientos válidos cuando se trata de la seguridad de nuestros seres queridos, pero debemos ser cuidadosos de no dejarnos llevar por historias que, aunque impactantes, pueden no tener una base real. La lucha contra el tráfico de personas y la protección de los niños son temas serios que deben ser abordados con rigor y responsabilidad. Imagina que todo lo que conoces, todo lo que ves, sientes y experimentas, no es más que una simulación, una gigantesca creación digital, orquestada por seres de una dimensión superior. Esta idea, que parece sacada de una novela de ciencia ficción, sugiere que nuestra realidad no es la base del universo, sino una simulación extremadamente avanzada. Según esta teoría, los seres que controlan esta simulación no lo hacen por simple entretenimiento o curiosidad científica. En lugar de eso, tienen un propósito mucho más oscuro y perturbador: alimentarse de nuestras emociones y experiencias. Estos seres, que existen en una dimensión que trasciende nuestra comprensión, han encontrado una manera de utilizar nuestras vivencias como una fuente de energía vital. En esta simulación, cada detalle de nuestra vida está meticulosamente diseñado. Desde las leyes de la física hasta los eventos históricos, todo está programado para generar las emociones y experiencias más intensas posibles. Los momentos de felicidad, tristeza, miedo y euforia son cuidadosamente orquestados para maximizar la energía emocional que estos seres desean consumir. Los arquitectos de esta simulación son entidades cuya naturaleza y forma son incomprensibles para la mente humana. Carecen de cuerpos físicos como los nuestros y operan en una dimensión donde el tiempo y el espacio funcionan de manera diferente. Para ellos, nuestra existencia es simplemente un recurso que pueden aprovechar para su propio beneficio. Estos seres han descubierto que las emociones humanas son una fuente poderosa de energía. No se alimentan de nuestra carne ni de nuestra sangre, sino de las vibraciones emocionales que emanamos. Cada alegría, cada dolor y cada acto de amor o desesperación es un manjar para estos entes. Así, manipulan nuestra realidad para asegurarse de que las emociones fluyan de manera constante y abundante. La idea de que vivimos en una simulación no es completamente nueva. Filósofos y científicos han debatido durante siglos la naturaleza de la realidad. En tiempos recientes, figuras como el empresario Elon Musk han popularizado la idea de que las probabilidades de que vivamos en una simulación son sorprendentemente altas. Si a esto añadimos la noción de que somos cultivados para alimentar a seres de otra dimensión, entramos en un terreno aún más especulativo y oscuro. Esta teoría plantea preguntas inquietantes sobre el libre albedrío, el propósito de la vida y la verdadera naturaleza del universo. Para algunos teóricos, la única manera de escapar de esta simulación es aumentar nuestro entendimiento de la realidad y buscar señales de la cortina que separa nuestra dimensión de la de los arquitectos. Otros creen que la salida no es posible y que nuestra existencia como fuente de alimento emocional es un ciclo interminable. Esta narrativa, aunque puramente especulativa, ofrece una mirada fascinante y perturbadora a una de las teorías más radicales sobre la naturaleza de nuestra existencia. ¿Podría ser cierto?
¿Somos simplemente piezas en un juego cósmico, diseñadas para alimentar a seres de otro plano? La respuesta, si es que alguna vez la encontramos, podría redefinir por completo nuestra comprensión del universo.